¿Ya? Entonces vamos a hacer el análisis cuando está yendo en este instante de tiempo. Y otro detalle que deben observar aquí, como en estos dos elementos o en este circuito están instalados en serie, pues la intensidad para la inductancia va a ser la misma que para el resistor, ¿ya? Entonces, si ya ponemos acá mejor los otros valores calculando P, Q y S, entonces recurro a la fórmula que hemos utilizado ayer. Q igual a intensidad total, tensión total, seno de phi. Y finalmente la aparente, intensidad total, tensión total, ¿ya? Ahora, ¿esto de dónde está saliendo? Pues nosotros ayer habíamos hecho un triángulo de potencias. Acuérdense de eso siempre, los tres triángulos, el de impedancias, el de potencias, o perdón, el de voltaje y el de potencias. En ese orden lo habíamos puesto, ¿ya? Entonces aquí tenemos el triángulo de potencia. En el triángulo de potencias, pues aquí hay un ángulo de fase que lo estamos asignando con phi, y esta es la potencia activa, ¿ya? Esto es lo que hemos visto, intensidad total, tensión total, coseno de phi. De ahí sale esto. Y aquí la reactiva, intensidad total, tensión total, eh, seno de phi. Y aquí la aparente, pues, intensidad total, tensión total. Esa es la aparente. Entonces, habíamos dicho acá, recordando que esta potencia activa es la potencia que se va a consumir en los elementos resistivos puros. Ojo, acá, resistivos puros. Ahí solamente se va a dar eso. Resistivos puros. Ahora, en este circuito, ¿dónde se va a consumir? Pues se va a consumir en la resistencia de 20 ohmios. Ahí nomás se va a dar eso. Ahora, como en el circuito tengo una inductancia, va a haber una potencia reactiva. Entonces acá, esta potencia se consume solamente en capacitores, lo voy a poner con su símbolo, e inductancias, pero puras. Ahora, habíamos dicho de que esta potencia no es una potencia que me va a producir trabajo o calor como el de la potencia activa, sino es una potencia que sirve, es como una cantidad de energía por unidad de tiempo que el circuito y los elementos van a intercambiar, ¿ya? En algunos casos, en algunos libros le dicen también es una potencia de rechazo, de reacción, por eso te llaman de reactiva, ¿ya? Y ahora la potencia aparente, habíamos dicho ayer, de que aparentemente esto es lo que se consume en el circuito para producir trabajo, pero no. Esto es necesario, sí, que se deba transportar a través de los conductores de tal modo que se pueda producir esta potencia activa, pero no todo se convierte en potencia activa. Estos de los resistivos puros, como les digo, producen trabajo útil, y esto es lo que nos interesa a nosotros, o en algunos casos calor útil, ¿ya? Este trabajo útil, por ejemplo, va a significar producir, hacer accionar el movimiento de un motor, un, ay, y acá, un motor, para no estar sacando la voladoria, un motor eléctrico. Un motor eléctrico, por ejemplo, podemos utilizarlo para hacer posible de que una faja transportadora de minerales o de cualquier sólido se mueva. O un motor eléctrico podemos utilizarlo para que un agitador dentro de un tanque agite. Un motor eléctrico podemos utilizar para que active el eje con el impulsor de una bomba para transportar fluidos. En fin, los motores tienen cantidad de aplicaciones, chicos. Pero ese trabajo que necesita su eje para el movimiento lo vamos a obtener de la potencia activa. El calor útil. El calor útil en algunos casos es importante ¿para qué? Para producir calor, para incrementar temperatura. Casos prácticos, incrementar temperatura. Casos prácticos de esto, por ejemplo. De repente ustedes han hecho trabajos experimentales en el laboratorio y han utilizado una cocinilla eléctrica. Entonces ahí el resistor eléctrico, que es
una alambre nicrón, es una aleación. Cuando pasa corriente eléctrica alterna a través de ese elemento, ¿qué sucede? Pues se libera calor. Entonces, a nosotros nos interesa que libere más cantidad de calor para incrementar la temperatura. A nivel industrial se utilizan elementos resistivos sumergibles, por lo general, en líquidos para elevar la temperatura. Ese es un modo de calentar, porque existen otros, ¿no? Aprovechando las reacciones químicas de combustión de combustibles, aprovechando de repente el efecto de Joule, ¿no? Por conversión de trabajo en calor también, pero esto de incrementar la temperatura por liberación de calor de una resistencia también es bastante utilizado, ¿ya? Entonces, esto habíamos comentado un poco de las potencias, recordando un poco. Entonces, aquí ya yendo al cálculo, lo único que me faltaría es la intensidad total, ¿ya? Esta es la intensidad total. Ahora, veamos acá. Vamos acá a ver un ratito, espera un momentito. Ya. Eh, Quería recorrer esta parte. Esta parte de dónde está viniendo. Habíamos hecho un triángulo acá, antes del triángulo de potencias, así, el mismo ángulo de desfase. Aquí teníamos la caída de voltaje resistiva, aquí teníamos la caída de voltaje inductiva y aquí la caída de voltaje total. Esta caída de voltaje resistiva es igual a la caída de voltaje total por el coseno de phi b. Y esta caída de voltaje inductiva es igual a la caída de voltaje total por el seno de phi. Entonces esa parte no lo había visto, no les había explicado ayer, pero bueno, está fácil, acá están sus términos. Así, ¿ya? Listo, regresemos entonces acá, pues al circuito. Entonces, siempre ustedes acostúmbrense a trabajar con sus triángulos, ¿ya? Si es que aún no se ubican con los triángulos, es mejor acá. Voy a hacer su triángulo de impedancias, ¿ve? Ya sé, la impedancia resistiva es siempre horizontal, hacia la derecha. Acá voy a tener ZR, que es igual a la resistencia, 20 ohmios, ¿ya? La impedancia inductiva siempre se pone hacia arriba, así. Entonces acá voy a tener impedancia inductiva. En algunos libros lo van a poner como XL. Y esto acá era igual, 2pi, frecuencia de la corriente que va a llegar a ese elemento, por el coeficiente de autoinducción, ¿ya? En este caso es igual a 2 por, bueno, pi. ¿Cuál es la frecuencia que está llegando a esos elementos? Es 50 Hz, ¿ya? 50 Hz. ¿Y cuál es el coeficiente de autoinducción? Acá hay que utilizar en henrios, ¿ya? Entonces ahí está en milihenrios, sería 0.05 henrios. Y aquí voy a obtener la impedancia inductiva. Con esos datos estoy obteniendo eso. ¿Puedo obtener la impedancia total? Sí, efectivamente, puedo obtener eso. Z total. Entonces ahí lo que hay que hacer, bueno, pues es Pitágoras, ¿no? Tranquilamente. Fin. ¿Ya? ¿Qué otro detalle más voy a necesitar? Acá, para calcular P, Q y S, necesito phi, el ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad. Entonces, de esta figura también puedo calcular eso. Phi es igual, acá, es igual a arco, carambas, arco tangente, ¿de quién? De XL entre ZR. Ve, ese triangulito me ayuda bastante. Entonces, esto ya es para el circuito total, chicos, ¿sabes? Esto es para el circuito total. Entonces, acá voy a tener en grados sexagesimales, bueno, antes acá en ohmios y en grados sexagesimales, ¿ya? Entonces ya tengo todos estos datos y lo único que me quedaría es reemplazar, pero antes todavía no he calculado la intensidad total. Esta I, intensidad total, esa intensidad total es igual a la intensidad de quién? La intensidad que va a circular por el coeficiente de autoinducción, igual a la intensidad que va a circular por el resistor. ¿Por qué? Porque están en serie, ¿ya? Ahora, esta intensidad total aplicando la ley de Ohm para corriente alterna sería
voltaje total es igual a intensidad total por Z total. Entonces lo que me interesa es intensidad total. ¿Tengo voltaje total? Sí. Z total, no, aún no, pero ¿puedo calcularlo? Sí. Entonces calculando acá. Entonces de esto, Z total, acá nomás le pongo, va a ser igual a raíz cuadrada de 20 al cuadrado más el resultado que me salga acá de XL al cuadrado. Y aquí también voy a tenerlo en ohmios. ¿Ya? Si desean hacerlo esto, pueden hacerlo por números complejos. ¿Cómo sería la impedancia compleja acá? Impedancia compleja Z es igual, parte real, 20, parte imaginaria más, porque es inductivo, 2pi, frecuencia por L, I. Y ya les había dicho ayer, de esto, o sea, tienen una información tremenda, tienen al toque el ángulo de fase, el módulo de esto va a ser la impedancia total, y bueno, aplicar la ley de Ohm. Listo. Hasta ahí, chicos, hay preguntas. A ver, calculen esto. ¿Cuánto sale XL? 15.7. Ya, perfecto. 15,7. A ver, ¿cuál es tu apellido? Vamos a anotar aquí. Espérate un rato. El ángulo, ¿cuánto sale? Bueno, eso ya lo tienen, creo, por ahí en las diapositivas ya. A ver, ¿dónde está mi relación? Allá, lo dejé acá. Mm, esto. ¿Ya cuánto sale la impedancia total? 25,43, ingeniero. Y 25,43. ¿Ya? A ver, dame sus apellidos y nombres de los dos chicos y carrera, al toque, ¿no? Coca Aliaga, Caraima, Ingeniería Química, ingeniero. Sosa Aliaga, ¿no? Coca Aliaga. Allá, Coca Aliaga. Ingeniería química. Y Nostroza Cerrón. Y nuestro Ingeniería industrial. Sosa Cerrón. Y Nostroza Cerrón. Ujú. Ingeniería química y industrial. El ángulo sale 38 punto tanto, ¿cierto? La intensidad sale 4,92 amperios. Estamos 23 de diciembre. Circuitos. Ya, hasta ahí se han dado cuenta que es fácil. Entonces, lo que no está ahí indicado es lo siguiente. ¿Cómo sería su diagrama fasorial? Ya de hecho ahí estamos observando en el circuito que hay un elemento inductivo y por lo tanto su comportamiento va a ser inductivo, pero no va a ser un inductivo puro. Su diagrama fasorial, en un circuito inductivo, ¿qué sucede con la intensidad? Esta extensión, 125. La intensidad, aquí me sale 4,92 amperios. Acá en ohmios 25,4 me dijeron, ¿está bien? Ya, 15,7, perfecto. Ya, pregunta, ¿qué sucede con la intensidad en un circuito inductivo? Se retrasa, ingeniero. Ya el primerito, pues te ganó. ¿Cómo es tu apellido? Como un gasto de industrial, ingeniero. Ya, esto va a ser así. ¿Cuántos grados se va a retrasar acá? Ah, ¿Cuántos grados hexagesimales? 86,35. 86, ¿están seguros? A ver, 90. no, 90, 90 es cuando es puro. 38,3. Ya, ¿quién dijo 38,3? Ya tú te ganaste, ya te perdiste el otro. 38,3. Ya, aquí, entonces acá hay un ángulo de desfase 38. Es 90 cuando aquí no existiría la resistencia, o sea, se apura.
Ya, estas preguntas que les estoy haciendo, chicos, son así parecidas, van a venir en la parte teórica, es facilito. No van a necesitar más de un minuto. A lo mucho la lectura será por 10 segundos, 15 segundos. Y acá 4,92 amperios. Ingeniero, es 38.13, no 38.3. Ya ¿Qué listo. crees? Ya listo. Acá, diagrama fasorial. Eso lo corregimos después, ¿ya? Diagrama fasorial. Diagrama fasorial. Ay, 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 estoy mal con la gripe. No sé si tendré COVID. Estoy con tos y no puedo escribir. Ya, diagrama. Vamos. Acciones de puntero, pluma. Fasorial. Ya, hasta ahí creo que ya lo estamos aclarando varias cosas que hemos visto en la parte teórica. A ver, ¿quién me dijo 38, tantos? Inostrosa, Cerrón, industrial. Ya, dos participaciones. Ingeniero, a mí me sale 38.146. Eso ya es por temas de redondeo, pues. Si en este tipo de cálculos, a veces cuando lo hacen en Excel, utilizando todos los decimales, hay pequeñas variaciones, ¿ya? No hay ningún problema. Y ahorita voy a seguir lanzando más preguntas, estén atentos. Ya, hasta ahí, consultas, nada, ¿no? Vamos a otro. Vamos a otro. Voy a tomar esta parte de acá. Listo. Vamos. Van, dos. Están observando bien las diapositivas, ¿cierto? Sí, ingeniero, sí se observa. Ya. Acá voy a escribir el texto. ¿Qué hora tenemos? Acá me voy a pasar como media hora. Sí, sí alcanzamos. Vamos a analizar un poco más ya un caso práctico, ¿ya? Entonces acá dice, una máquina de soldar circuitos impresos, ¿ya? Acá para qué. Así una máquina de soldar de circuitos. ¿Saben cómo es esta máquina? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha soldado un circuito impreso? ¿Alguna vez han utilizado una pistola de soldar? El cautín. La tabla verde, ingeniero. Claro, el cautín, hay algunas pistolas rojitas. Los que han sido curiosos con circuitos electrónicos, pues. Eso es esto, ¿ya? Para que una máquina de soldar de circuitos impresos, a su vez no los digo, estoy volando, impresos, de estas características, ¿ve? Dice trabaja con 110 voltios, ¿ya? 110 voltios y 100 watts. Su potencia, fíjense, ¿qué tipo de potencia es esto? Al toque, para anotar acá. ¿Qué tipo de potencia de dato me está dando? ¿Mm? La potencia Potencia activa. activa. Ya la chica, ya te ganó en voz también, pe. A ver, ¿cuál es tu apellido? Solís, ingeniero. Ya, Solís. ¿Por qué es potencia activa? Solís. ¿Solís qué? Solís Gamboa. Gamba, ¿por qué le dices que es potencia activa? Para ya ponerte acá. Ingeniería química. ¿Y qué carrera es? ¿Ingeniería química? Ingeniería química, ingeniero. Ya, justifícame por qué. ¿Por qué dices que es potencia activa? Está bien, pero ya pues así nomás no te vas a quedar. Si no te va a ganar tu amigo, te borro. Porque la unidad de la potencia activa está en watts, ingeniero. Ya, perfecto, claro, pues eso les había dicho, con eso van a distinguir. No hay otra manera. Ya que ganaste. Ya, listo. Watts. Sí, watts. Eso no me sale bien. Ya. Dice, para que una máquina de soldar de circuitos impresos de 110 voltios y 100 watts no se funda, acá no se funda
funda de fundir, ¿ah? No se malogre, no se funda al conectar a una red, conectar a una red. Fíjense, la red de corriente alterna, dice, de corriente alterna de 230 voltios, ¿ya? Y que entrega una frecuencia de 50 Hz. Se le conecta en serie, con un condensador, un condensador, ya. Determine la capacidad, determine su capacidad, así, ¿ya? Ese es el problema y este es algo práctico ya. Eh, Miren, ahorita después de este ejercicio justo quiero mostrarles algunos dispositivos, espero me alcance el tiempo, si no ya será el lunes. Algo rápido, pero los voy a hacer. Eh, una máquina de soldar, pues sí, algunos de ustedes habrán visto. Cuando usted o las personas que no conocen, vayan por la calle Loreto, donde venden artículos de computadora, circuitos eléctricos, ahí van a ver el cautín. Al final es una resistencia eléctrica nada más. Y si hacen pasar corriente por esa resistencia eléctrica, lo que va a provocar es que se va a liberar calor. Y con ese calor se va a incrementar la temperatura. Y ese incremento de temperatura va a servir para fundir. En este caso, si son de circuitos impresos, será estaño. Y una vez fundido, el líquido fundido ya permite soldar. Nada más. Pero da la casualidad que en este caso, según el problema, me dice pues de que la fuente de corriente alterna es de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Así, eso es lo que se tiene. Pero esa máquina de soldar no está preparado para soportar esa corriente, ¿ya? Entonces, a la máquina de soldar, la resistencia interna lo voy a poner así, ¿ya? Esta máquina de soldar, voy a graficarla acá, máquina de soldar, trabaja con 110 voltios. Imaginen ustedes, si lo conectan de manera directa, ¿qué va a suceder? Se va a dañar este elemento resistivo. Y cuando ustedes le suministran 110 voltios, va a consumir 100 watts de potencia activa. Eso es lo que va a suceder. Entonces, para evitar eso, lo que proponen hacer aquí es conectarle en serie, dice, con un capacitor. Y el circuito equivalente a todo eso sería esto, que no es otra cosa que un circuito RC. Y me pide calcular su capacidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos solucionar esto? Entonces, una de las cosas que yo en forma rápida me puedo dar cuenta o recordar, ustedes ya eligen la estrategia cómo van a hacer según lo que practican, es esto. Sabemos de que este elemento resistivo tiene una impedancia resistiva. Sabemos que el capacitor tiene una impedancia capacitiva, ¿sí o no? Esa impedancia capacitiva en el caso del capacitor, ¿cómo lo calculo? Fórmula, recuerdo, 2pi, frecuencia, valor de la capacidad. ¿Se dan cuenta? Y aquí ya está incluido la capacidad. Bingo, pues. Entonces acá, lo que yo tendría que calcular, sí, sería acá pongo pues calculando C, despejo de esta ecuación, 2 puntos, C es igual a 1 sobre 2pi
frecuencia por impedancia capacitiva. Pero ahora aquí tengo el problema de la impedancia capacitiva, ¿ya? Entonces acá calculando impedancia capacitiva. ¿Cómo calcularía esto? Aquí en el circuito que estamos observando es parecido al circuito anterior, la única diferencia es que en vez de la inductancia está yendo el capacitor. Considero pues de que la intensidad de corriente en un instante de tiempo está yendo en ese sentido y es la intensidad total. Esa intensidad total va a ser igual a la intensidad de R, igual a la intensidad C. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, la impedancia capacitiva yo puedo aplicar aquí la caída de voltaje utilizando la ley de Ohm, o sea esto. La caída de voltaje en el capacitor va a ser igual a la intensidad en el capacitor multiplicado por la impedancia capacitiva, ¿cierto? Y esto, como estamos diciendo, están en serie. Esa intensidad del capacitor es igual a la intensidad total por la impedancia capacitiva. Entonces, de aquí voy a obtener ZC, lo que me interesa para reemplazar en esta ecuación. ¿Ya? En esa ecuación, ZC. Entonces, aquí lo que voy a tener despejando sería caída de voltaje en el capacitor sobre la intensidad total. Hasta ahí he llegado. Ya no voy a poder más. Para calcular la impedancia capacitiva necesito la capacidad, o perdón, la caída de voltaje en el capacitor. ¿Y cuánto es? Entonces acá voy a apoyarme en estos triángulos. Vamos a hacer un análisis. Ya esto voy a ponerlo acá. ZR. Lo voy a dejar ahí nada más. Igual lo voy a poner acá en esta parte para apoyarme en los triángulos. Voy a hacer su triángulo de impedancias. Acá tendría Z sub R. Acá abajo Z sub C. Y acá tendría Z total. Ángulo de desfase phi. El triángulo de tensiones tendría esto. La caída de voltaje en el resistor. ¿Ya? La caída de voltaje en el capacitor. Y la caída de voltaje total. Y finalmente acá tendría el triángulo de potencias. Potencia activa. Potencia reactiva. Y potencia aparente. Vamos acá con el triángulo de tensiones. ¿Cuánto es la caída de voltaje que debe darse en este resistor? O sea, en la resistencia de la máquina de soldar. Según el problema me dice que debe tener una caída de tensión de 110 voltios acá. 110 voltios. ¿Cuánto es la caída de voltaje total que se le debe alimentar al circuito? Me dice que es 230. 230 voltios. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿esto ustedes pueden calcularlo? Sí, Pitágoras. Ponen acá 230 al cuadrado menos 110 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso, chicos? Eso ya está, creo que solucionado. 220 voltios. 202, sí, eso ya está, ¿no? Ya. 202 voltios. Ya está en las diapositivas, ya está. Bingo, pues. Acá estamos. Entonces, estos 202 voltios lo voy a utilizar acá. 202 voltios. Faltaría ahora el tema de de la intensidad de corriente. Ahora, nosotros sabemos acá, de este triángulo, acá hay un ángulo de desfase. ¿Ya? Un ángulo de desfase. Que me va a permitir determinar el ángulo de desfase, claro, en la tensión y la intensidad. Ahora, esto sabemos que es igual a voltaje total por intensidad total coseno del ángulo de desfase. Este ángulo de desfase lo puedo obtener de este triángulo de tensiones, ¿ya? De este triángulo de tensiones. Y tranquilamente hago el coseno, pues, ¿no? 110 entre 230.
¿ya? Ahora aquí, eh, con esta fórmula, ¿cuál es la potencia activa de todo este circuito? La potencia activa, nuevamente les digo, lo va a generar los resistores. Y aquí solamente tengo un resistor. Entonces en este resistor se va a consumir 110, o perdón, 100 watts. 100 watts es igual a la caída de voltaje total, 230. 230. Intensidad total es lo que voy a calcular. El coseno de phi lo calculamos con el ángulo de desfase, ¿ya? Del triángulo de tensiones. Acá sería 110 entre 230. Listo. Aquí, calculando, van a obtener el valor de la intensidad total. Esta intensidad total va a salir 0,909 amperios. Ya está ya. Ya está solucionado ya casi. Entonces, esta intensidad total, ponemos acá, 0,909 amperios, y esto sería la caída de voltaje, perdón, la impedancia capacitiva en ese circuito, ¿ya? Ya, eso sí no está calculado. ¿Cuánto sale la impedancia capacitiva acá? A ver. 222.2. Ya, ¿qué unidades? Para poner ¿qué unidades es? Aquí sí es reemplazando la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto es? Van a poner acá 50 Hz. ¿Qué unidades? A ver, Ohms. verifique. Claro, pues el ohms. Ya, mira, es pregunta de teoría. Ya. 1,43, así está, por 10 a la menos 5 faradios. O en microfaradios, 1,43. Ya, menos 5 en microfaradios, dice la menos 6, 0,14 acaba de ser, acá me he equivocado. ¿Ya? Ahí habrá que borrar. Entonces, 14 microfaradios. Opciones de puntero. Borrar. Verifiquen este valor, ya creo que acá me estoy equivocando. Pluma. 3 microfaradios. Listo. Hasta ahí hemos hecho, fíjense, la parte operativa. Es algo así como que yo estuviera haciendo la exposición de un problema el día de la sustentación. Entonces voy a explicar más o menos así. ¿Se dan cuenta? Voy a explicar de este modo. Y ahora viene el tema de interpretación. ¿Ya? ¿Qué sucedería, chicos? Hay un detalle que no les he comentado con relación a las potencias. La empresa que nos provee de electricidad a todos nosotros, y eso también en todo el mundo, nos cobra solamente por consumir esta potencia activa, ¿ya? Por eso nada más. No nos cobra por la reactiva ni por la aparente, nos cobra por esto. Por un lado, nos conviene no consumir mucha potencia activa para no pagar más, ¿entienden? Pero por otro lado, nos interesa consumir potencia activa, ¿para qué? Para producir calor o trabajo. Si no consumo mucha potencia activa, voy a producir poco calor y voy a producir poco trabajo, es decir, voy a tener equipos de poca potencia. Si ustedes necesitan en su proceso un motor de una bomba que transporte grandes cantidades de agua en poco tiempo, van a necesitar más potencia. O sea, van a jalar más potencia activa. Por lo tanto, tienen que pagar. Pero ojo, solamente por esto está cobrando la empresa. Si ustedes quieren hacer calentar agua o cualquier otro líquido con un resistor, gran cantidad de agua en poco tiempo, van a necesitar más potencia. Y por eso no me deben pagar. No deben pagar por otro costo. ¿Ya? Y eso les viene en el recibo. Fíjense en su recibo que les emite Electrocentro, dice costo de potencia o costo de energía activa. Eso es de la potencia activa. ¿Está bien? Energía activa, 60 centavos, 70 de centavos de sol. Así funciona. No les cobra
de la energía reactiva, no. De la energía aparente, no, tampoco. No les cobra de eso. Entonces, análisis acá. En este circuito ya está bien, hemos hecho el cálculo de la magnitud de la capacidad que debe tener este condensador que debe ser instalado en serie. ¿Por qué no, en vez de un capacitor, no le ponemos un resistor? ¿Cuál sería la justificación? ¿O por qué no, en vez de un capacitor, no le ponemos acá una inductancia? ¿Cuál de ellos convendría más, el capacitor, la resistencia o la inductancia? Ahora sí, pregunta y respuesta. ¿Alguien de ustedes, chicos? Ya les voy, ya es las 10:25, rápido se pasa el tiempo. Después de esto lo voy a solucionar ahí en las copias que ustedes tienen. Lo estamos solucionando de acuerdo a lo que en el texto, el enunciado del problema, me está indicando. Hay que conectar en serie con un capacitor, me dice. Muy bien. Lo que se desea aquí, lo que se ha buscado aquí, es que se instale otro elemento que tenga una caída de voltaje y que al sumar las dos caídas de voltaje me den 230. Se ha incluido un capacitor, sí. Entonces, con ese capacitor se está ocasionando una caída de voltaje de 202 voltios. ¿Ya? El siguiente ejercicio lo voy a desarrollar de este modo. B. Consideremos pues que yo no sé ese tema de que voy a gastar más cuando instalo otro resistor. Ya fácil, pues por mis conocimientos básicos de electricidad, voy a provocar una caída de tensión así. Este va a ser el resistor de la máquina, y voy a instalarle en serie con otro resistor externo, una resistencia desconocida, así. Ya, la tensión que voy a utilizar es 230 voltios, 50 Hz. Lo mismo, esta resistencia de la máquina va a consumir, o tiene que ahí darse una caída de tensión de 110 voltios y consumir una potencia de 100 watts. Lo mismo. ¿Cuál sería el valor de esta resistencia? O sea, tendría que hacer un análisis semejante acá. Y de hecho, o sea, voy a tener un valor acá y eso lo voy a culminar, como dice, la siguiente semana, ya en la próxima clase. Pero ¿saben cuál va a ser la desventaja, chicos? Va a funcionar, todo va a ir bien, pero esto va a ocasionar que vamos a pagar más al electrocentro. ¿Por qué? Porque la máquina va a consumir una cierta potencia activa. Y aquí cuando le incluye otro resistor puro, este también va a consumir potencia activa. Pero ¿de qué me sirve tener esta resistencia activa ahí? No me sirve de nada. De repente puede generar calor, pero ¿para qué? Ya la máquina de soldar suficiente con lo que tiene para poder soldar. Entonces, no conviene hacer esta instalación porque voy a gastar más, voy a pagar más, ¿ya? Y ahora, su diagrama de impedancias va a ser así como este. Esto va a ser una impedancia resistiva de la máquina en dirección horizontal hacia la derecha. La impedancia de la resistencia desconocida que debo instalarle va a tener una impedancia resistiva desconocida. Ya no tengo más elementos. Este es su diagrama de impedancias. Fíjense, ¿ve? Ahora, este va a consumir una potencia, les digo. Potencia de ZR, R de la máquina. Y este va a ser potencia de ZR de X. Igual, los dos son activos y se va a sumar y por lo tanto voy a pagar más. ¿Comprendieron hasta ahí? La resolución lo voy a culminar la siguiente semana ya porque tengo 5 minutos nomás ya. Entonces, ese detalle ya viene al análisis, ¿ya? Ese detalle ya viene al análisis, chicos. ¿Qué hora es? Ya 10:28. No sé si hay preguntas
inquietudes, consultas. Nada, todo claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya en estos 2 minutos quiero mostrarles algo. Dejar de compartir. Ya, entonces esta parte lo voy a- Ya dejamos de compartir. Esperen un minutito nomás, chicos, un minutito para mostrarles lo que... Ya, chicos, regresé, pero ya se me pasó el tiempo ya. Bueno, creo que tienen clases de métodos numéricos. Quería mostrarles estos dos elementos. Miren, acá tengo un motor eléctrico, ¿ve? Y este es bueno, internamente tiene un alambre enrollado, una bobina. Este tiene su circuito eléctrico equivalente. Y eso es lo que les voy a mostrar la siguiente semana. Este es algo real. Si le suministramos corriente alterna acá, entonces podemos calcular muchas cosas, su impedancia, podemos calcular su potencia que consume, activa, reactiva, aparente. Pero antes necesito explicarles cuál es su circuito equivalente, ¿ya? Y por qué es así. Acá tengo una resistencia, ¿sí? Fíjense. Esta es una resistencia ¿cómo se llama? Sumergible. Sirve para calentar líquidos. Es un elemento metálico que por dentro está protegido y cubierto en esta zona por un protector. En esta parte se conecta la corriente monofásica, lo conecta y comienza a liberar calor. Y al liberar calor va a calentar el líquido o el fluido que está a su alrededor. Entonces, este también tiene su circuito equivalente. Entonces, para el análisis, la siguiente clase les voy a decir cómo es. ¿Y cómo podemos incorporarlo? ¿Puede instalar estos dos? Sí, pueden instalar. Y con eso, con esa instalación, de acuerdo a las características que tiene, ¿puedo determinar la potencia que van a consumir? Sí. Con esa potencia que van a consumir, puedo determinar ¿cómo se llama? Seleccionar el conductor apropiado para que funcione tranquilamente. Sí. Entonces, a ese detalle es lo que voy a conducirles con todas estas explicaciones. Ahorita hemos hecho ejercicios primero bastante sencillo. Y luego ya nos estamos yendo a cuestiones prácticas. ¿Ya? Entonces, nos vemos la siguiente semana. El día martes estamos culminando con los ejercicios. Ingeniero, Dime. Sí, sí, dime. Dime, no te escucho, has desactivado tu micrófono. Los ejercicios que acaba de hacer, ¿en dónde está? Porque lo he buscado en mi Drive y no lo encuentro. A ver.